el mayor proceso y el más sólido y en donde yo pienso además transcurrir el resto de mi vida es en este donde estoy ahorita. Porque este que está ahorita es el producto de, de mucho conocerse en el camino, de vivencias sumamente fuertes y trascendentes en mi vida, con el colectivo, con el arte, con mi país, con los artesanos, con mis amigos, y bueno, en situaciones también extremas, lógicamente, porque ya aquí ya salimos los circuitos habituales y ortodoxos de lo que es un recorrido de vida. Hola, yo soy Luis Ferrer Labarca. Y yo soy Irulú Labarca, autora del libro Emprender desde cero. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de episodios que hemos llamado Reinventándonos. En este espacio estaremos invitando a emprendedores en diferentes campos para que nos cuenten, a través de sus historias de vida, cómo se han reinventado una y otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que estas historias nos inspiren a hacer todos los cambios que sean necesarios para alinearnos con nuestro propósito y entregar nuestros talentos a los otros, en pro de una mejor sociedad. Así que sin más, te invitamos a escuchar el nuevo episodio de Reinventándonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Aquí estamos una vez más en otra entrega de Reinventándonos, una serie de videos y podcasts donde estaremos entrevistando a emprendedores que nos van a estar contando sobre cómo se han ido reinventando una y otra vez en la vida. Esta serie de videos y podcasts está liderada por mi persona, Irulú Labarca, autora del libro Emprender desde cero, y Luis Eduardo Ferrer Labarca. Y el día de hoy tenemos pues a una invitada muy particular. Su nombre es Dagmar Peña. Ella es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar. Para los que no conozcan, es una de las o la universidad, digamos, más prestigiosa en Venezuela, primera de su promoción, ganadora de varios premios, pero digamos que uno de los más importantes es un premio nacional del libro en la categoría Libro Objeto de Arte con Venezuela Indígena, Arte y Arte de Vivir, como coordinadora editorial del mismo. Ella se ganó ese premio como coordinadora editorial. Y ahora, hoy en día, luego de nos va a contar cómo fue ese proceso, luego de todo esto, todo ese camino, es astróloga. Entonces, bueno, primero que nada, Luis Eduardo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, emocionado por el capítulo de hoy. Ah, qué bueno, me alegra. Dagmar, ¿cómo estás? Cuéntanos, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días, estoy muy encantada de estar compartiendo en este momento con ustedes. Agradezco esta invitación, me da pues mucha gracia el tener que responder a una situación autobiográfica que muchísimas personas les ha intrigado en mi vida, ¿no? Pero bueno, ha sido una vida pues llena de conocimientos dentro de la ciencia, dentro de las artes, y lógicamente pues tenía que terminar dentro de las ciencias sagradas, porque tantas oportunidades y tanta belleza que uno ha tenido que uno llega pues al punto de estar al servicio del prójimo y de la humanidad, pues a través de un conocimiento que se une a todo. Y ahí estamos, en este instante de la vida, disfrutando además de una identificación y de una claridad y una felicidad ejerciendo lo que uno le apasiona finalmente. Qué No fue tan bueno, fácil sí, llegar. No fue tan así fácil llegar. es. Así es, y nos damos cuenta porque ha sido un viaje como con aristas muy distintas, pero hoy te vemos allí en ese espacio, que es tu espacio donde te sientes cómoda y haciendo eso que viniste a hacer en tu chinchorro, muy cómoda, muy auténtica. Así que bueno, súper. Y vamos a entrar de una vez con la primera pregunta, porque yo creo que todas esas personas que han sentido intriga, se van a estar preguntando esto que te vamos a preguntar el día de hoy. ¿Por qué en principio decides estudiar ingeniería química y cuánto tiempo te desempeñaste en esa profesión? Bueno, yo pienso que eso fue producto de una confusión.
La verdad es que yo venía desde muy pequeña, orientada hacia lo que son las artes, en este caso la música, el canto, pues cantaba desde que era chiquita, me gustaba la lectura obsesionadamente desde que era chiquita, y cuando llegué a tercer año de bachillerato, donde se supone que uno se bifurca, para esa época no sé cómo será en este instante, pero se bifurca una decisión de que o agarras a las humanidades o agarras a las ciencias. La historia no es tan suave porque yo evidentemente quería las humanidades, o sea, lo que era la psicología, lo que era la historia, lo que era la literatura, todo eso eran las pasiones que a mí me llamaban, música, lógicamente, y mis padres pues no estuvieron de acuerdo con eso. Entonces hicieron una especie de confabulación completa con los profesores, me ubicaron en la ciencia, yo tenía pasión también por la matemática y la química, no lo voy a negar, me gusta además muchísimo, amo esa materia, y me colocan en ciencia y empiezo yo a hacer un trabajo silencioso en cada una de las evaluaciones, simplemente ponía mi nombre y no ponía nada. Qué sorpresa para mí que de repente yo sacaba 18, 19 y 20 y decía, ¿qué pasó aquí? En pocas palabras, la confabulación entre familia y profesores hizo que, que ese actuar mío pues no tuviese un fruto, y a medida que iba avanzando, pues lógicamente con esa tendencia y ese cariño también por las matemáticas, confieso, y por la química, pues no me pesó en absoluto. Y continué teniendo una vida paralela dentro de las artes, lo que era el teatro, lo que era seguir cantando, porque siempre me tocó hacer actuación pública con la cuestión de la voz. ¿M? Por cierto que comencé cantando a los 11 años gaita. Canto, Imagínate. yo soy gaitera de Una niña, caraqueña cantando gaita. Bueno. gaita, y era la solista desde los 11 años de edad hasta que me gradué pues en el colegio. Toda la vida fui la solista de las gaitas, ¿no? Y bueno, eso logró compensar esa inquietudes que seguían cocinándose ya de cuando me graduó, pues es el año 1975, el año donde se declara por primera vez la nacionalización del petróleo en Venezuela. Y claro está, con esas facilidades, pues yo digo, nada, voy a estudiar literatura, psicología, dentro de la planilla, ingeniería química, y ingeniería química porque yo pensaba que era la sumatoria de la matemática y la química. Nada que ver. Me hacen el examen de Simón Bolívar, sabes que eso es, ahí hay un filtro inicial fuerte, lógicamente salgo ahí y comienzo a estudiar pues con facilidad en una universidad preciosísima. Yo soy de la octava promoción, estaba nueva la universidad, era pues un paisaje, unos jardines, unas obras de arte por todos lados. Me sentí muy cómoda y además la forma de estudio de la Simón pues, se prestaba para las electivas. Y claro está que todo ese mundo interior pues lo compensaba con la música, con la historia, con la literatura, recuerdo Albert Camus, o sea, todo lo que era psicología, y esas eran mis electivas mientras que yo seguía estudiando ingeniería química, hasta que vino la crisis en el tercer año, donde decido que para ese momento yo estaba pues, estudiando la guitarra clásica, eh, quería simplemente dedicarme a la música. Y en esa confrontación existencial, y un día caminando por esos pasillos, porque siempre cargaba mi guitarra aquí, recostadita del hombro, hubo como un flash repentino de preguntas hacia mí misma. Y eran las siguientes: ¿te vas a dedicar a la música? ¿Te vas a escapar de tu casa? Tenía que escaparme de mi casa para poder hacer eso. ¿Te vas a escapar de tu casa? ¿Vas a llegar a una vida incierta? ¿Qué vas a hacer? O sea, realmente fue como decir, no, déjame continuar a ver qué pasa. Y sucedió el gran momento del encuentro con, ya en tercer año, ya faltaba pues pero en cuarto año de la universidad, con el cuento de la termodinámica, donde aparecieron por primera vez las leyes universales de, de la entropía, de la entalpía, de acción y reacción, de que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma,
de que el universo en su capacidad de homogeneización crece hasta que explota, y eso explotó también dentro de mí, porque era particular, sensible que se cargaba por dentro. Y dije, nada, pues esta ciencia está vinculada con el todo y con la música y con todo lo que yo siento, pues voy a continuar y me convierto incluso en preparadora de esa materia en la universidad. Y decido que voy a graduar. Voy a graduarme para independizarme de mi familia y dedicarme a la música. Y así fue, básicamente así sucedió. Me graduó, a las 2 semanas ya me había contratado una compañía norteamericana importante y me lleva a Estados Unidos a practicar la ingeniería química dentro del ámbito que era nuevo para esa época de lo que es la instrumentación y control de procesos. Y fue muy interesante porque me estaban como preparando para volver a Venezuela a ocupar cargos dentro de lo que era la primera explotación del crudo de la faja del Orinoco, el crudo pesado, que en ese momento pues se abre al mundo y llega a la Boeing, estando yo en Estados Unidos, en Houston, después de un par de años trabajando allá, y de alguna manera me roba a la empresa norteamericana con una oferta de trabajo pues, que era indiscutible. Era imposible decir que no. Me preguntan que a dónde quiero ir y yo digo que a Caracas no quiero ir. A cualquier parte, pero a Caracas no, porque, bueno, por varias razones. Si te cuento las razones eran varias. Primero que no iba a volver a la casa de mi papá y mi mamá porque yo seguía con mi idea, pues, del arte. De hecho, después me dedico a él. Entonces, le digo, no, yo me voy a la faja del Orinoco, me voy a Maturín. Y ahí pues me engrano dentro de lo que es la primera explotación del crudo como ingeniero de proyectos y comienza pues un momento creativo fabuloso porque yo formo parte del equipo que concibe la Orimulsión en Venezuela. El equipo de ingenieros que llega y concibe y desarrolla la única técnica a nivel mundial donde se garantiza el transporte de lo que es esa emulsión inamovible del crudo pesado, que además constituye la mayor parte de lo que son los recursos petroleros del país. Y entonces imagínate, yo no tuve tiempo de fastidiarme nunca en mi vida, porque hasta dentro de la ingeniería, la actuación estaba dentro de la creación, y eso lo hicimos nosotros. Era empresarial, o sea, estaba Maravén, estaba Lagoven, estaba Intevep, lógicamente, y yo estaba en la propia faja, en Cerro Negro, en Maturín, en Morichal, como ingeniero de proyectos, por lo tanto, iba y me movía directamente con los investigadores. Y bueno, yo me apasioné totalmente. Después me premiaron Dagmar, el año. Ay, no, cuéntame, porque también, como dijo mi mamá cuando dio tu biografía, dijo que ganaste premios en libros y tal. En qué momento fue eso? ¿Cuándo empezaste a escribir libros? eso sucedió, de alguna manera se intercala con los últimos años de la Universidad Simón Bolívar, Okay. porque primero la literatura y todo esto, pues ya era una inquietud de temprana edad, de hecho. Y yo era novia, que fue el padre de mi esposo, de un fotógrafo, que es un excelente fotógrafo, de nombre Siegfried Heyer. Para ese momento, pues ya existía la incipiente inquietud del gusto por el objeto, por la belleza, por el arte hecho a mano, la artesanía, y nos involucramos y con Juan Félix Sánchez somos el primer grupo que llega, que es el grupo 5, a las tierras de Juan Félix Sánchez, que en el Tisure, eso queda alrededor de 8 horas más allá de San Rafael de Mucuchíes, y, y Juan Félix en un momento dado a este pequeño grupo de inquietos por el arte nos pide que hagamos una publicación y ese es el primer libro. Yo tengo 20 años de edad para ese momento y yo transcribo todo lo que son las palabras que están además impresas en ese libro, como la persona que se sienta también al lado de Juan Félix y que empieza pues a tomar apunte. Lógicamente hicimos un vínculo profundamente sólido y bueno, me toca trabajar con Alberto Arbelo. Para esa época Alberto Arbelo padre, estaba el grupo 5,
donde está el fotógrafo que es Siegfried Heyer, está Dennis Schmeichler, está Donald Bell, los diseñadores, Jerry Joyner, que en paz descanse, pues murió hace el año pasado, y yo, que era como la chica de la comunicación. Y ese libro, el primero, pues termina ganándose el premio del libro más bello del mundo en Leipzig, en Alemania, que es una de las exposiciones y de, de los encuentros, pues, de lo que es la literatura y los libros más importantes de Europa y del mundo. Y bueno, empezamos con ese premio que empezar así es un poco duro, porque hay que ver cómo superar eso después, superarse a sí mismo. Y ya significa que estudiando ingeniería ya vienen los libros, ya viene el camino recorrido por esos caminos de tierra que no están en el mapa, que terminan siendo buena parte de mi vida como investigadora dentro del área de la expresión del arte, en este caso de la cultura criolla e indígena venezolana, eh, y que no son los libros lo que uno hace realmente. Uno hace es dejar un testimonio profundo de la vida que hemos hecho en conjunto y de aquello que todavía existía y bueno, ya no existe mucho de lo que existía para esa época, pues la mayor parte, y uno lo que hace es documentarlo y dar testimonio importante para que eso no se pierda dentro de la memoria histórica y dentro de lo que es la identidad de un pueblo. Y eso ha sido Claro. la dedicación, pues, durante por lo menos 35 años, lo que ha sido mi vida en total. O Y que sea por que más tú has llevado como en paralelo o llevaste por un tiempo en paralelo todo el tema de tu profesión como ingeniera química pero nunca abandonaste el tema del arte, lo ibas desarrollando, siempre lo mantuviste allí, pues. jamás lo abandoné, jamás lo he abandonado, porque la astrología para mí es ciencia y arte. Se O vincula sea que con eso. ahí se fusionaron como esas dos ramas o esas dos partes de Dagmar, ese hemisferio izquierdo y toda esa parte intuitiva y artística del hemisferio derecho, encontraron una conjunción allí, un punto de unión en la astrología. ¿Cómo empezaste con este tema de la astrología? ¿Por qué? Es muy interesante porque yo considero que yo nací así. De Ujú. la misma forma que la música forma parte intrínseca e inseparable de mi vida, yo te puedo decir que la astrología y el gusto por lo que es el cosmos, las estrellas, esa dimensión del todo, pues yo recuerdo claramente, claramente, siendo muy pequeñita, yo tendría unos 5, 6 años de edad, pues ya para esa época a mí me daba por encerrarme en mi cuarto, poner unas cobijas en las ventanas, cerrar y sentarme a meditar frente a un espejo, por ejemplo, ¿no? Y a mí me tocó una circunstancia dentro de lo que es la historia contemporánea de Venezuela, que yo la llamo lo que es un exilio elegante, que mi padre, militar además líder de movimientos, diría yo, él lideriza de hecho lo que es la caída de Pérez Jiménez, el dictador Okay. de esa época, y O sea, cuando él estaba en la política. él es un militar del ejército que Ujú. unido al movimiento cívico-militar que finalmente desencadena la caída de Pérez Jiménez, como líder joven de los militares jóvenes, pues era un hombre que estaba muy claro con respecto a lo que es la democracia, la libertad, la expresión y que en desacuerdo, yo no voy a decir que era un político, pero que tenía posiciones muy sólidas e íntegras con respecto a lo que debe ser la libertad del ser humano. Entonces ahí hay un cuadro muy interesante que cuando de pequeña, cuando ya cae Pérez Jiménez, yo estaba en la barriga de mi mamá, cuando sucede el movimiento, mi papá incluso lo agarran preso en Miraflores y normalmente el que lo agarran preso pues no salía vivo porque en Miraflores pues en los sótanos fusilaban a la gente. Mi mamá estaba embarazada de mí, mi mamá tiene que huir y desde ese entonces no solamente estoy segura que ya tenía una noción del todo, sino que yo sé que yo conocí la muerte antes de ver el sol. Y ya con eso estamos hablando de la profunda noción clara de lo que es la transformación, porque muerte y transformación es inseparable. Y puedo dar garantía de eso porque
esa ha sido mi vida. ¿Cómo, Muerte. por qué piensas tú que tú conociste la muerte antes de nacer? ¿En qué sentido lo dices? De la angustia de mi madre no saber si mi padre estaba muerto, en el sentido de que ella tuvo que huir sola a refugiarse y termina refugiada por unos amigos en una perrera, unos perros. Ella, imagínate, tendría 5 o 6 meses de embarazo y toda esa angustia y todo esa no saber, todo ese riesgo, y todo ese temor, y además ella ya venía de la guerra, porque ella viene de Checoslovaquia, mi mamá que paz descanse, era de Praga y vivió todo eso, pues lo volvió a vivir conmigo embarazada. Y yo sé que estando allá adentro, pues la noción de la muerte, que es la transformación misma, pues ya estaba inherente a mi nacimiento. Y Claro, después, pues es muy fuerte pues decir estas cosas, pero de alguna manera me ha acompañado pues el hecho de una permanente transformación y también de la muerte cercana. He tenido que asistir a muchísimas personas en el transcurso de mi vida en el momento en que expiran. Es una experiencia que no todo el mundo puede vivir, ¿sabes? Con la noción clara de lo que tú estás haciendo en ese momento, que tú estás acompañando. Tú estás acompañando a un ser que pasa el portal a otra forma y muchos tienen miedo y muchos se sienten solos. Y, claro. y, y bueno, a mí me ha tocado pues ese papel, pero de niña, como te iba contando, la primera noción del cosmos como tal y de lo infinito, lo vivo en el momento en que Rómulo Betancourt pues, agarra este grupo de militares y los separa ofreciéndoles y obligándolos a emigrar a diferentes países. Ellos tenían la opción de escoger a dónde. ¿Okay? Ujú. Mi padre, que no quería irse porque él quería ser parte de la construcción de todo lo que es esa primera incipiente democracia venezolana del año 58, ¿ok? Pues se ve obligado a escoger y escoge estudiar estrategia militar en Alemania. Y ahí Ujú. es cuando me toca atravesar el océano por primera vez. Siendo pisciana, soy de signo Piscis, pues no me extraña que eso también haya sido parte de mi destino, porque el estar montado en un inmenso, inmenso barco de carga italiano, se llamaba el barco Verdi, recuerdo, y tener la noción clara de que se une el horizonte y entre el cielo y el mar ya no hay una separación, sino una extraña franja, línea mínima. Tener esa noción del infinito a esa edad y en conciencia, estoy totalmente clara que nuevamente te viene a transformar en ¿Y conciencia. Y cuántos eso a años mí tenías? tenía 5 años de edad. Era Ah, una bebé, era una bebé. Todavía no tenía los 8 años donde se supone que se conforma claramente lo que es nuestro contenido del subconsciente, ¿no? La luna en la astrología. Y bueno, eso, yo sé que la gente se sentía muy mal, se mareaba, yo estaba como un pez en el agua, yo no puedo olvidar pues esa experiencia de atravesar el océano y de La Guaira llegar a Hamburgo, donde finalmente residí durante muchos años, donde mi lengua hablada y escrita primera no es el español, sino es el alemán. Todo cambia, toda tu estructura de pensamiento, la dinámica de pensamiento, todo eso cambia porque yo llego a aprender el español después de los 9 años de edad. Y después no imagínate. entendía la palabra, pero no entendía a la gente, no entendía qué es lo que pasaba aquí. Otra transformación más. Y eso, Tu papá no te habla en español? No, en Alemania nunca me hablaron en español. Yo solamente hablé el alemán. Yo era alemana, yo era alemana, pero también recuerdo la experiencia de llegar en el año 62, o sea, tendría que, no tenía los 5 años, posiblemente, recién cumplido. Recuerdo la experiencia de llegar a una Alemania que apenas tiene 17 años de posguerra. ¿Okay? Hamburgo, que es el puerto además más grande de Alemania, y que es una ciudad que la recuerdo con sus pavimentos de piedras, donde además tuve una particular libertad. Mis padres me dieron una libertad en ese momento de mi crecimiento, que después no lo tuve. Fue cuando regreso a Venezuela, se encasillan pues dentro de lo que es
socialmente aceptable, que es una mentalidad totalmente distinta aquí. Pero recuerdo fuertemente cómo los alemanes de esa época, y esto es un poco fuerte decirlo, amaban más a los perros que a los niños. Wow, ¿y por qué? Pienso que es parte del trauma de la posguerra. Realmente pienso que es parte del trauma de la posguerra, donde, donde, donde ese pueblo que tanto sufrió, porque lo sufrió dentro de su ceguera, dentro de querer hacerse loco, dentro de la aniquilación, dentro de después ser el flanco y el objetivo de destrucción de tanto odio, porque todo es odio, pues no quería reproducirse. Claro, claro. No quería Como un mundo, reproducirse. muy cruel para traer niños al mundo, algo así me imagino que pensarían. Además que yo era una niña de rizos oscuros. Para ese momento en Alemania, una niña de pelo oscuro, rizado y con una tez que no es con ojos azules y blanca, pues era una negra. Entonces sientes no solamente la cuestión de la discriminación por ser niña, niño, sino también porque eras un ser extraño en una Alemania que no es como la de hoy en día, que es el centro del mundo también, de todo tipo de inmigración, de todas partes del planeta, de todo tipo de cultura, pues no era todavía esa Alemania. Y recuerdo los test psicológicos que me hicieron. Y gracias a Alemania, y puedo decirlo ahorita, gracias a esa orientación que tenían esa educación para esa época, los alemanes, después de someterme a fuertes tests de toda naturaleza, que lo recuerdo todavía, terminan colocándome dentro de tres áreas fundamentales, que son el área de la música, el área del ballet clásico y el área de la gimnasia y el deporte. O sea, me pusieron en las tres grandes áreas que ellos consideran hoy en día, aún consideran hoy en día, la expresión máxima del ser. Y de ahí en adelante, con esa orientación, te podrás imaginar que tuve mucha oportunidad, tuve mucha suerte. Claro, o sea, de alguna manera eh, ese cambio de esquema tan drástico entre lo que era la mentalidad venezolana, que tampoco es la mentalidad venezolana que conocemos después, de apertura, cuando llegó toda esta gente por las riquezas y oportunidades que había en el país. Era una Venezuela, pues estamos hablando de una época eh, mucho más cerrada. Te vas a una Alemania que también tiene una mentalidad supremamente diferente, pero que te brinda todas esas oportunidades maravillosas de autoconocimiento siendo tan niña, porque eso no suele pasar. O sea, tú a los 5 años nadie te va a orientar y te va a decir, mira, eres buena para las artes, no, o sea, eso no es lo común, o sea. Increíble, es increíble. Yo pienso que la fortuna de la vida que yo he tenido, pues evidentemente hace que tengas un chip totalmente diferente. Claro, Yo nací esa ha sido como lo que ha forjado a una Dagmar tan polifacética, ¿no? Y de expresar todas esas facetas de manera como con mucha fuerza, con mucha contundencia. claro, porque sí hubo un momento donde yo tuve que defender e ir en el momento en que dejo la ingeniería, que eso es abordar un campo de abandono de lo que está reconocido en el colectivo social como algo respetable, la ingeniero, ¿verdad? Además, un ingeniero con una carrera como brillante, eso fue una decisión fuertemente existencial que tiene que ver además con los valores. Ya estando en la Gobén en Caracas, pues a mí me toca, al año y medio de estar en la faja, me trasladan y me premian para entrar en el equipo de producción Caracas, la Gobén, que se une intrínsecamente a lo que es el manejo gerencial de la realidad petrolera venezolana a través de la incipiente PDVSA. Entonces ya a mí me tenían programada, como quien dice, y estoy consciente de eso. Y sufrí un colapso existencial estando en Ujú, el octavo piso de los Chaguaramos. ujú, Fue muy fuerte, y esto también es fuerte decirlo, pero hay que decirlo. Cuando yo me ujú. encuentro allá como enlace entre la faja del Orinoco y Caracas, dentro de lo que es el área de bombeo y deshidratación de crudo pesado,
que son los procesos de superficie, pues yo tenía, porque vengo a Caracas a ver qué tipo de planos o información existe, ¿verdad? Para poder seguir trabajando con lo que es la superficie del crudo pesado allá. Y me consigo que Creole, que es la compañía que pasó a ser Lagoven, básicamente se había llevado todo, no había información. No había planos de las plantas de deshidratación, no había planos de las redes, había retazos O de sea, cosas ellos se fueron que y se llevaron, llevaron toda la información. información. Yo propongo un proyecto pues de levantamiento de todo lo que son las redes de oleoductos y tuberías y de plantas de deshidratación del sur, en este caso de Lagoven, Murichalto, y me consigo con un jefe que simplemente termina prohibiéndome hacer el enlace y volar a Maturín y hacer mi trabajo. Simplemente, no sé, creo que le dio nervios de competencia. No sé qué pasó, pero fue una reacción de competencia. Estoy claramente eh, convencida de que sintió que se movía el piso en cuanto a su seguridad profesional y competencia. Y cuando empecé a observar a mi alrededor, sentí que había una especie de aparataje y de falsedad en la forma en que se movían las cosas. Yo dije, pero Okay. yo no quiero esta vida. Yo soy músico, yo soy Ujú. cantante, yo soy artista. Yo no puedo vivir esto, yo no quiero seguir en esto. Yo no me veo entaconada en una fachada de actuaciones disfrazadas de profesionalismo. Yo sé lo que se necesita y si no puedo ejercer mi conocimiento, lo que yo llevo de una manera justa para todos, para mi país, pues yo me voy a dedicar a la música, que la música siempre va a tener el lugar para todos. Y decido Y, abandonar la ingeniería para siempre, la abandoné para siempre. Dagmar, ¿cuál crees tú, ya para ir terminando porque ya estamos sobre el tiempo, que ha sido de todo eso que nos has contado, tu mayor proceso de reinvención? El mayor proceso, el más sólido y el donde yo pienso además transcurrir el resto de mi vida es en este donde estoy ahorita. Porque este que está ahorita es el producto de mucho conocerse en el camino, de vivencias sumamente fuertes y trascendentes en mi vida, con el colectivo, con el arte, con mi país, con los artesanos, con mis amigos, y bueno, en situaciones también extremas, lógicamente, porque ya aquí ya salimos los circuitos habituales y ortodoxos de lo que es un recorrido de vida. Y haber llegado acá es donde yo quiero estar, porque además, sabiendo de astrología, mi misión de vida está en este lugar ahorita y estoy muy contenta de poder entregar tanta vivencia, tanta transformación y tanto conocimiento dentro de una base que carece pues, de una ilusión New Age, si lo quieres llamar así, que carece de ese tipo de programación psicológica barata, que de alguna manera está como de moda y del cual hay que cuidarse. Pues en esa inserción, con esa visión de la ciencia sagrada, es que yo estoy ejerciendo algo que llena mi alma y llena a aquel que quiera pues compartirlo conmigo. Todo lo que le diría a todo ser es que nunca sea desleal a sí mismo. ¿Cómo, Y perdón? siempre, que nunca sea desleal a sí mismo. Que tenga el coraje y el valor de reconocer lo que quiere en la vida y que dé los pasos necesarios aunque se sienta que se lance el vacío. Porque de cualquier manera, el hecho de no traicionarse a sí mismo en aquello que se siente y que se desea, pues te va a llevar a un lugar de luz y de amor, que es el amor tuyo, el amor propio, el amor para los demás, para poder darlo, y donde te vas a tener la pasión y las ganas de verdad de continuar pues una vida llena de sorpresas como es la vida en sí misma y llena de belleza como es la vida en sí misma. Nunca te traiciones a ti mismo. Ten el coraje de hacer lo que tú sientes. Am, bueno, sí, me encanta lo que comentaste ahí. A mí me parece que hoy en día, y lo veo más que todo en la gente joven, ¿no? Que está entrando a sus carreras, no piensan muy bien cuáles son esas
o a veces no piensan cuáles son esas pasiones en sus vidas y tratan de ir por esas pasiones, o a veces sí lo piensan y lo saben, pero las presiones sociales no les permiten ir por las cosas, por la carrera que de verdad quieren ir, o simplemente están muy enfocados en el dinero y van por las carreras que en las que van a conseguir los mejores trabajos. Eso me parece que es muy importante porque si no te dedicas a algo que te gusta y a algo que te emociona aprender más sobre ello todos los días, no, no terminas volviéndote extremadamente bueno en ello, no como otra persona que sí tiene esa pasión lo haría. Y también quiero comentar para concluir, ¿no? Que a lo largo de tu vida tú probaste muchas cosas nuevas, no solo las probaste, sino que construiste encima de cada una de esas diferentes facetas de tu vida. Y quiero mencionar que algo que no hacemos lo suficiente, me parece, es intentar cosas nuevas para ver qué es lo que nos gusta. Y, y es muy fácil decir, enfócate en tus pasiones, enfócate en las cosas que te gustan, pero si no intentas cosas nuevas, ni siquiera sabes qué es lo que te gusta y ni siquiera sabes cuáles son esas cosas en las que te puedes enfocar. Eh, entonces, quiero cerrar con ese mensaje de intenta cosas nuevas y todo lo que hayas hecho anteriormente, si después consigues algo que te gusta más, no significa que lo que hiciste anteriormente fue una pérdida de tiempo, porque toda la experiencia se termina acumulando y todo lo puedes utilizar para la siguiente meta que te pones a ti mismo. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Dagmar, de verdad, por todo este tiempo que nos has regalado, por toda la experiencia que nos has narrado el día de hoy, que estoy segura que le va a servir a muchas personas y además fue súper interesante conocer cosas de ti que no conocía. Esa es la ventaja de estos espacios, que es llegar a conocer mucho más a fondo a estas personas tan especiales que nos acompañan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si te quieres despedir. Bueno, la que da las gracias soy yo por tener este momento tan agradable y poder compartir y aupar, pues que vale la pena vivir sin miedo, que hoy en día tiene más sentido que nunca, porque todo aquello que existía de hecho se está derrumbando y tenemos que reinventarnos, querramos o no, y que aprovechemos esta ocasión para cobrar la conciencia de lo que significa la intensidad y la belleza de la vida, en el coraje, pues de dar los pasos necesarios, ¿verdad? Que no tengas miedo nunca, porque miedo da no vivir. Así es. Así es. Muy buen Ya, mensaje gracias, para... gracias por esta oportunidad. Gracias a todos. Bueno, Luis Eduardo, nos vemos pronto en nuestra próxima entrega. Por mi parte, me despido. Te doy la palabra para despedirte. No, yo siento que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ah, bueno, perfecto. Entonces no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube para que reciban las notificaciones cuando volvamos a hacer nuestro próximo Reinventándonos. También vamos a estar en podcast por Spotify, así que nos puede buscar por allí. Y recomienda el programa a todas esas personas que creas que le pueden aportar. Nos vemos pronto en nuestro próximo episodio de Reinventándonos. Adiós. Chao.